Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente al culto dominical, en este momento el culto de la tarde. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo y por estos medios en los cuales nosotros podamos dirigirnos a Él para darle toda la honra y toda la gloria. Vamos a estar leyendo un pasaje de la Biblia que nos da una orientación más o menos de lo que vamos a tratar el día de hoy, ya finalizando el libro de Apocalipsis. Como dice en su palabra, y ya hemos visto al principio del estudio de este libro, en Apocalipsis 1.3 nos dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, estamos muy contentos de poder servir a nuestro Dios y vamos a estar en oración para rendir todo este culto a Él, que Él tome el control de todo lo que vamos a estar poniendo presente delante de Él en sus manos y pedirle a nuestro Dios que nos guíe en todo este tiempo. Amén. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te damos las gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, Señor, ahora en este culto, Señor, que vamos a estar poniendo delante de ti todos los motivos, Señor, todas nuestras peticiones, Señor, delante de ti, para que tú nos sirvas con tu amor, Señor, que tú eres muy fiel, Señor, para con nosotros cada día, Señor. Damos gracias, Señor, porque por medio de toda esta tecnología, Señor, podemos servir el culto en este tiempo de pandemia, Señor. Sabemos que tú eres el único, Señor, que nos cuida y por eso, Señor, tú nos das esa esperanza, Señor, que en su tiempo, en el tiempo perfecto, Señor, estos cultos podamos ya tenerlo presente de manera presencial, Señor. Pero ahora, Señor, que tú permites esta forma y estos medios para que tu pueblo se siga reuniendo, Señor, damos gracias igualmente por ello, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor. Gracias, Señor, por todas las familias que pertenecen a esta iglesia, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por protegerlos a todos ellos, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos, Señor, por todas nuestras hermanos que estén padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor, para que seas tú con ellos fortaleciendo en todo tiempo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Ponemos delante de ti todas las alabanzas, Señor, todas las oraciones, Señor, y también que seas tú guiando a nuestro predicador del día de hoy, Señor, para que tu palabra, Señor, sea transformando nuestro corazón cada día, Señor. Transforma nuestro entendimiento, Señor. Transforma nuestra vida cada momento, Señor. Dejamos todo este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor,
amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti, te alabo con el corazón. Te alabo con todas mis fuerzas, con mi espíritu, mi mente también. Te alabo con todo mi ser. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti. Te alabo con el corazón, te alabo con todas mis fuerzas, con mi espíritu, mi mente también. Te alabo con todo mi ser. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti, solo en ti, en ti.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Hermanos, luego ya de finalizar estas alabanzas, vamos a estar orando a nuestro Dios por la palabra, por el predicador y también por los predicados, para que Él sea guiándonos en todo tiempo. Amén. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por nuevamente estar aquí presente delante de ti para escuchar tu palabra. En este momento quiero poner en tus manos a nuestro predicador el día de hoy, nuestro pastor Ricardo, Señor, para que seas tú fortaleciéndolo, Señor, y seas tú guiándolo, Señor, en cada tiempo. Gracias por él, por su familia, Señor. Gracias por su servicio, Señor, que él ha puesto delante de ti, Señor. Te queremos pedir también por los predicados, Señor, que están en los hogares, para que seas tú transformando sus corazones, Señor, para que seas tú redarguyendo sus vidas, Señor. Te pedimos que seas tú transformándonos, Señor, en todos tiempos, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Perdona todas las ofensas que podamos haber tenido contra ti, Señor. Queremos que este tiempo, Señor, tu palabra transforme nuestro pensamiento, Señor. Transforme nuestra manera de vivir, Señor, como tú siempre lo has querido, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Entramos ya en el tiempo de la palabra del Señor. Hoy vamos a, Dios mediante, terminar ya el libro de Apocalipsis. Veremos la conclusión que el mismo Señor Jesucristo le da la palabra y cierra realmente toda la Biblia, de principio a fin. Y los invito a que nos abramos nuestras Biblias entonces en el capítulo número 22, el último capítulo de la Biblia. En la última predicación y enseñanza de este estudio bíblico de Apocalipsis que vimos la semana pasada, habíamos visto los primeros 5 versículos hablando acerca de cómo es esa vida en nuestro hogar celestial. Mirábamos algunos aspectos y la verdad que esto va muy ligado también al tema de este año aquí en nuestra iglesia. Estamos atravesando en el mundo unos tiempos muy difíciles a causa de una pandemia, y cuanto más de verdad estar apegados a la palabra del Señor y a sus promesas, con el lema de nuestra iglesia en este año basado en el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 3, que dice: siempre, por lo tanto, estemos meditando en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
quien sufrió tal contradicción, tanta contradicción de parte de nosotros los pecadores, para que nuestro ánimo ni se canse, ni desfallezca, ni desmaye como está ahí. O sea, no nos desanimemos, perseveremos hasta el fin, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y así cierra el mensaje de la Biblia. Vamos a leer primeramente entonces la palabra del Señor. Yo los animo a que, abriendo entonces nuestras Biblias allí en el capítulo número 22, vamos a leer los versículos del 6 al 21, dice la palabra del Señor así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dando gracias al Señor por la oración de nuestro hermano Franklin, quien oraba al inicio del momento de la predicación y exposición de la palabra. Con esa oración por la palabra, pues vemos cómo al concluir este libro, la palabra dice textualmente lo que refrenda la Biblia Reina Valera, que es la que yo tengo, acerca de que la venida de Cristo está cerca. En los versículos 7, en los versículos 12 y en los versículos 20, en 3 ocasiones, el Señor nos dice, he aquí, vengo pronto. Y la palabra pronto sugiere repentinamente, no significa pronto en el sentido de mañana, pasado mañana, que pudiera ocurrir, pero me explico en el sentido de que cuando esto fue escrito, pues ya llevamos 2000 y pico de años aproximadamente, 2 milenios. Lo que significa es que cuando estos grandes acontecimientos empiecen a ocurrir, es decir, no habrá más dilación alguna. Ocurrirán porque ocurrirán, y ocurrirán de una manera repentina. No sabemos cuándo aparecerá Cristo, pero sí, la palabra nos dice que
nos conviene estar listos. Ese es el mensaje más importante y el mensaje final del libro de Apocalipsis y de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en la profecía dada al profeta Daniel, se le dijo al profeta que sellara el libro, al final del libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4. Pero a Juan, aquí recuerden que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, dada a su apóstol, el discípulo amado, el apóstol Juan, y a Juan, por el contrario, se le ordena que no selle el libro. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos, porque el versículo 10 nos responde, porque el tiempo está cerca. El cumplimiento de las palabras de Daniel para su tiempo era lejano, era Antiguo Testamento, y en la profecía de Juan, pues se cumpliría en corto tiempo. El versículo 11 que acabamos de leer, cuando dice que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, que tal vez es el versículo más polémico en el sentido de que algunos creen que es una incitación a que los pecadores sigan sin cambiar, que vale, acepto a Jesús, pero así como por encima, y me inscribo en una corriente religiosa. No es una incitación a que los pecadores sigan sin cambiar, por el contrario, el mensaje más bien se corresponde y lo sella allí con lo que está en el versículo 17, por eso tenemos que leer en el contexto completo del pasaje, porque si no sería una burla, ¿vale? Entonces, en lugar de eso, el versículo 11 nos advierte que continuar en el pecado define el carácter y determina el destino. Los impíos procederán impíamente, dice el profeta Daniel en el capítulo 12, pero cuando Cristo venga, nuestro carácter se revelará. Una de las grandes lecciones de este versículo es que las personas toman sus propias decisiones. Dios no lo fuerza a que sean impíos o justos. El que es y seguirá siendo y no quiere cambiar, seguirá siendo. Pero el que es y ha dejado de ser, porque en verdad ha dejado que el Señor lo cambie, es decir, ha entregado su vida a Cristo, tiene un cambio, ha nacido de nuevo y ya no seremos impíos, sino que somos justificados por aquel que nos ha hecho justos. Por lo contrario, entonces, nosotros entramos en el camino del Salvador de si soy justo ahora porque Él me ha justificado, pues permanezca siendo justo. Y si ya estoy apartado del mundo, vivo en el mundo, pero para llevar el mensaje de la salvación a ese mundo. Y por lo tanto, siendo justos, debo de practicar la justicia, es decir, debo de vivir en Cristo y debo de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Cuando Cristo venga entonces en los creyentes, lo que debe de manifestarse es nuestro carácter afirmado y arraigado, por el contrario, con un crecimiento tal que hemos dejado de ser bebés espirituales, niños, y estamos dando el fruto hasta cuando el Señor venga por nosotros. Los versículos finales de este libro presentan una súplica, presentan una oración y presentan una promesa, y da tres mensajes en el mensaje final, siendo uno solo el mensaje. Uno de ellos nos habla de la promesa del inminente regreso de Cristo. Nos hace una invitación final que ya la ha hecho desde el principio, pero en este caso es la invitación final que se hace a los perdidos, ¿vale? Porque ya se va a cerrar la puerta, y por lo tanto también es una advertencia frontal y final también a aquellos que tratan de añadir o quitar palabras a estas profecías en Apocalipsis. Recuérdalo, aquí encontramos una súplica, encontramos una oración y encontramos una promesa. Los versículos 7 y 12 que hemos leído ahí, donde el Señor ha dicho, vengo pronto, ¿vale? En el versículo 17,
vemos el espíritu y la esposa, entonces le responden a esta promesa: vengo pronto, ven. Sabemos quién es la esposa, es la iglesia. ¿Vale? El espíritu ora por el regreso del Salvador a través de la iglesia. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Al alma perdida se le invita: venga, tome del agua de la vida. Y tiene que ver mucho con el lenguaje que el mismo Señor Jesucristo nos reveló en el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, a la mujer samaritana. Todos somos sedientos, pero cuánto más los perdidos necesitan todavía para vivir el agua de vida que es nuestro Señor. La última oración en la Biblia es la que hace al Espíritu Santo mediante Juan, diciendo: amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, que así sea, que se haga la voluntad de nuestro Dios. Y esta debe ser nuestra oración diaria también, ¿vale? Los versículos 18 y 19 que hemos visto aquí, que hemos leído, son una advertencia en contra de alterar la palabra de Dios, ¿vale? Recuerden que a Satanás le encanta que los hombres le añadan o le quiten a la palabra de Dios, pero hacerlo así es invitar el juicio, ¿vale? Nótese cómo en la sabiduría, en el libro de Proverbios, especialmente en el capítulo 30, versículos 5 al 6, y también en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, se nos habla de esto, ¿vale? En la época de Juan los libros se copiaban a mano, ¿vale? Y el copista podía sentarse muy tranquilamente, tenía que disponer de todo ese tiempo, pero a la vez estaba siendo también muy tentado, podía sentirse tentado a editar o a enmendar el material. Y depende también qué copista. Evidentemente al copista pues era el pueblo de Dios, era el creyente, ¿vale? Pero aquí hay mucha tentación en ello, y esto el Señor nos advierte en torno a la actualidad, en el sentido de que hay sectas que lo que sí han hecho es pervertir la palabra del Señor. Incluso hoy la gente añade sus teorías y tradiciones a la palabra de Dios, o le quita lo que no encaja en sus esquemas de teología o de filosofía. La advertencia de Juan se aplica específicamente al libro de Apocalipsis, pero sin duda incluye toda la palabra de Dios. Es el último libro de la Biblia, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo propiamente hablando, cerrando el canon de la Biblia, cerrando el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis cierra el canon de la Biblia. Y así termina el último libro de la Biblia, el libro de las últimas cosas. La mejor forma de finalizar estas notas de estudio, recuerden, que está basado en el libro La revelación de nuestro Señor Jesucristo, del autor Warren Wiersbe, de su comentario bíblico de la Biblia. El estudio bíblico El Rey Venidero, del pastor y teólogo Dr. Charles Stanley, del Instituto Stanley, y la Biblia de referencia es la Biblia de Estudio Reina Valera 1995. Pero si a esto no lo hacemos realmente a la forma de nuestro Dios, la mejor forma de finalizar estas notas de estudio es haciéndonos ecos de la oración del Espíritu Santo. Oración al finalizar. La que está en la Biblia, la que está en Apocalipsis. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. 3 asuntos, hermanos, se mencionan en este pasaje, como les comentaba, y en este pasaje final, desde el versículo 6 hasta el versículo 21 del capítulo 22, la conclusión de la Biblia, la conclusión también del libro de Apocalipsis, y esa conclusión de nuestro Señor Jesucristo y de la Biblia misma pasa primero por la promesa del inminente regreso de Cristo. Segundo, la invitación final que se hace a los perdidos. Y tercero, la advertencia frontal a aquellos que tratan de añadir o quitar
palabras a estas profecías en Apocalipsis. Recuerda que el mensaje central de la Biblia es que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Esa es la voluntad de nuestro Dios, es el mayor deseo de nuestro Dios. Y vengan al conocimiento de la verdad. Pero sin embargo, la advertencia es que la oportunidad de ser salvo algún día se acabará y que es vital tomar una decisión por el Salvador del mundo en vida, es decir, ahora. Y sabemos quién es el Salvador del mundo: Cristo Jesús, porque Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Apocalipsis es uno de los grandes libros misioneros de la Biblia, profético, pero a la vez misionero, porque tiene su misión especial, y es de llevar un mensaje de esperanza en medio de todo el conflicto, no solo de la época, la iglesia perseguida en tiempos del Señor Jesús al inicio, en el primer siglo de la iglesia cristiana, por todo un imperio romano, sino también, todavía aún en estos tiempos difíciles, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje como palabra de Dios. Muy bien. Exalta también al Señor Jesucristo desde el principio hasta el final. En el verso 6 vemos ese primer asunto. Es la confirmación de que todas estas palabras es la palabra de nuestro Dios y por lo tanto son fieles y verdaderas. Y esto nos da la seguridad de que la promesa final en relación con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que se menciona en 3 ocasiones, vuelvo y lo repito, versículo 7, versículo 2 y versículo 20, es un hecho que ocurrirá sí o sí. Recuerden que en la venida de nuestro Señor Jesucristo estamos hablando de 2 hechos. Uno, primeramente, Él viene por su iglesia, pero no viene todavía al mundo. Y luego viene con su iglesia. Y esto es lo que sí se llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos cuál fue la primera venida. Entonces tenemos que saber distinguir en estos tiempos, el tiempo del arrebatamiento y el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 que leíamos nos dice que Él regresará pronto y por lo tanto debemos siempre guardar estas profecías, permaneciendo firmes para que podamos anunciar esta verdad que es Él, el Señor Jesús, como dice el verso 6. La palabra misma alienta en esta espera. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9, que es un libro que está un poquito anterior y que es muy esperanzador para confrontar cuando a nosotros se nos hace burla del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice así: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta es la palabra que en escritura del apóstol Pedro nos alienta en esta espera, ¿vale? Se deben siempre considerar los tiempos establecidos por el Señor. Recuerdan, el arrebatamiento de la iglesia, es decir, el rapto, los hechos que ya hemos explicado al detalle, ¿sí? La gran tribulación, todo lo que ocurre en la gran tribulación, el tiempo del milenio y el tiempo final. Y en ese está allí, al inicio del milenio, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 12, que es el segundo versículo donde se menciona en 3 ocasiones sobre el pronto regreso, nos dice que trae recompensa por esperar, aguardar
y hacer labor misionera con el mensaje de la salvación a toda criatura. Y hasta aquí, en resumen, el Señor nos dice que viene pronto y que debemos guardar estas profecías, pero no ocultarlas. Es decir, guardar en el sentido de interiorizarlas, apropiarnos de su palabra, su mensaje, y compartirlo como un tesoro de bendición que debe ser proclamado, anunciado y manifestado, y que traerá su recompensa al regresar. Y ese papel lo hace fundamentalmente el cuerpo, la iglesia del Señor. Recuerden que primero por su iglesia viene Él, y luego por los salvos en los siguientes tiempos de este mundo. Los de la gran tribulación, los del milenio, e incluso ya casi hasta lo último de cerrar la puerta. Bueno, porque así es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y en el versículo 20 ya, final casi, con estas palabras nos da la seguridad de que su regreso será inminente, y que así pase mucho tiempo humanamente esperando, es tan breve como el tiempo eterno que es Él. Porque un día pueden ser 1000 años, como decía el apóstol Pedro en esto que leímos ahora, y 1000 años pueden ser un día. Es por eso que debemos ser conscientes de que la iglesia debe estar constantemente comprometida con la obra de Dios, aún aquí ya hablando a nosotros en estos tiempos, y en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Y todos los que vengan después. Cada creyente debe servir de alguna manera en la proclamación del Evangelio, porque todos los creyentes hemos sido comisionados en la gran comisión que Jesús nos ha dado, y eso lo veíamos un poco esta mañana en la predicación de nuestro hermano Jesús. Esa gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado, y en esa gran comisión Él nos dice que todos somos útiles en la obra de Él, en la obra del Señor. Sea la edad que tengamos, y las capacidades o dones que Él nos ha dado para cumplir con la tarea que nos tiene asignada. Todos hemos sido llamados a dar fruto. Los cursos de discipulado trabajamos constantemente eso, en las predicaciones decimos constantemente esto con mucha propiedad. Y todo esto en el sentido de dar fruto para cumplir con la gran comisión que Jesús nos ha dado, sin importar la profesión que tengamos o el nivel académico que hayamos alcanzado. Todos somos útiles, desde el más pequeño hasta el más grande. Y cuando lo digo así, también lo digo en el sentido generacional. Como si un niño que ha creído a la edad de 6, 7, 8 años, como si un adolescente, como si un jovencito, como si un joven, como si un adulto, como si una persona mayor, no digo viejo. Todos somos útiles para el Señor y su obra. El segundo asunto es la invitación que nos hace el Señor Jesús, Dios mismo. Y esa es la invitación final a los incrédulos allí. De lo que está hablando aquí, el que tenga sed, venga y tome de la... Aquí ya no le está hablando a la iglesia. Aquí le está ya hablando a la última invitación a los incrédulos. Y esa invitación que hace allí en el verso 17, vuelvo y lo repito, es un lenguaje muy similar al que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en Juan 4. Y cuando menciona al Espíritu, allí se refiere al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque la misión del Espíritu Santo es preparar al cuerpo de Cristo. Recuerden que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Es decir, nosotros somos el cuerpo. Pero ese cuerpo lo prepara el Espíritu Santo, porque cada creyente debería estar lleno del Espíritu Santo, pero vive el Espíritu Santo en cada creyente. Y esto es para que, siendo llenos, preparados, avivados, estemos dispuestos y siempre listos para el retorno de Cristo, cuando Él venga por su iglesia, y para la salvación a los del mundo. Por eso nos ha dado los dones espirituales por medio de la tercera persona de la Trinidad. Porque recuerden que creemos en un Dios único, uno, pero manifestado
en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También dice en este versículo que la iglesia, ahora la novia, pero que para ese tiempo ya es la esposa, porque vimos las bodas del Cordero en los capítulos anteriores, clama de la misma manera por el regreso del Señor Jesucristo. El Señor Jesús puede venir en cualquier momento, dice la palabra, y cuanto más lo dice en esta advertencia del mensaje final. Aunque el Evangelio se predica en todo el mundo y muchos son los que lo estamos escuchando constantemente y participamos también diciéndolo por los diferentes medios, debemos darnos cuenta de que en cualquier momento se dará al mundo la última invitación para ser salvo. Es por eso muy importante considerar que cada vez que la iglesia local, en la predicación o en la enseñanza, en cualquiera de los servicios ministeriales, debemos dar la oportunidad a los que no son salvos para que puedan aceptar la invitación que el Señor Jesús les hace. No estoy hablando de que cada vez que terminemos el culto, entonces hagamos esto de la fila, pero sí en el mensaje y en la oración y en la alabanza, siempre tiene que contener que en la iglesia pueden encontrarse, y de hecho se encontrarán muchos que todavía no son salvos. Y por eso la invitación: acepta al Señor Jesucristo. Sin importar el lugar o la ocasión en que estemos predicando, debemos ofrecer esa invitación. El deseo de nuestro Señor y Dios es que compartamos su palabra con todo el mundo y que invitemos a los demás a poner en práctica esas enseñanzas. Hay quienes posponen la oportunidad para ser salvos. Cuidado con eso. Es muy peligroso actuar así. La oportunidad siempre hay que brindarla. Por eso nos reunimos, nos congregamos, con el propósito siempre de compartir la palabra de Dios con los que nos escuchan, sean creyentes y sean no creyentes. La palabra es como una espada, lo dice en Hebreos 4, que atraviesa nuestro corazón, para que así comprendamos el mensaje que el Señor desea darnos. Y su mensaje principal es de invitación a ser salvos. Y siendo salvos, crecer y mantenernos en el camino de la salvación. No que uno se pierda, pero sí que debemos estar en el camino, porque sí te puedes desviar y puedes perder el gozo de la salvación. Y el tercer asunto final, ya para concluir, que está en los versículos del 18 al 20, es una seria advertencia a tener cuidado con cambiar la palabra de Dios. Hay algunas sectas que han cambiado las palabras, incluso han añadido palabras, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas, que incluso puede que no le hayan cambiado las palabras, pero han añadido libros y los ponen al mismo nivel de la Biblia. El problema es que no solo cuentan con una Biblia, lo entrecomillo, su Biblia, llena de errores, sino que añaden interpretaciones peligrosas, y aquí también las religiones tradicionales, incluso evangélicas, católicas u ortodoxas, hablo del cristianismo, sin añadirle pero, pueden añadir interpretaciones peligrosas, como por ejemplo la Virgen María por encima de Jesús, por ejemplo. Pero también los evangélicos, cuidado. Y nivelan ciertos escritos de hombres, aquí todas las sectas, y de mujeres al nivel de la palabra de Dios, es decir, la humanidad. No es desapercibido ni coincidencia que en la revelación de nuestro Señor Jesucristo Él mismo haya mencionado de manera y de conclusión y de advertencia ante tal peligro. Es decir, no es solo Apocalipsis, es la Biblia entera, de principio a fin, de la A a la Z, es decir, del alfa a la omega,
Porque recuerden que el engaño y la mentira de Satanás es que influye en las conciencias de los desobedientes a que mutilen, sesguen, añadan a la palabra de Dios conforme a sus criterios, filosofías, pensamientos, movimientos, intereses, teología de la prosperidad, movimiento del arco iris. Se puede seguir pecando sin cantidad de cosas, en fin, y todo ello de acuerdo a sus grandes intereses. Y de ahí lo que se enuncia en toda la parte final de la Biblia e incluso en los profetas del Antiguo Testamento. Falsas enseñanzas, con falsos maestros y falsos pastores llevando los rebaños, falsos movimientos. El enemigo se disfraza como ángel de luz. El mensaje claro de la Biblia: acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Reconócelo como Señor y Rey de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón solo a Él. Él es el único camino a Dios, porque Él es Dios, solo en Jesús, solo en Él. Y terminamos con la oración, porque el que da testimonio de estas cosas es el mismísimo Señor Jesucristo. Si el libro de Apocalipsis empieza en el versículo 1 diciendo la revelación de nuestro Señor Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, versículo 1 del capítulo 1, en el versículo 20 del capítulo 22 dice: el que da testimonio, y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Quién más puede decir ciertamente vengo en breve que nuestro Señor Jesucristo? Pero hay una respuesta, y esta tiene que ser la respuesta de los que creen en Él. Amén. Ven, Señor Jesús. Y luego una bendición tremenda. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos terminado así el libro de Apocalipsis porque el Señor nos ha ayudado a hacerlo. Él es el que lo ha hecho. Él lo hace todo, pero nosotros nos dejamos utilizar por Él. Y lo hemos hecho en la iglesia. Y lo hemos hecho en estos tiempos. Que el Señor les bendiga. Amén. Para librarnos Cristo murió, para salvarnos resucitó. Démosle gloria, démosle honor, pues ya la muerte Cristo venció. Para librarnos Cristo murió, para salvarnos resucitó. Démosle gloria, démosle honor, pues ya la muerte Cristo venció. Luego de haber escuchado su palabra y de haber dado la alabanza a nuestro Señor, vamos a estar despidiéndonos en oración para que el Señor nos siga cuidando en cada uno de nuestros hogares. Amén. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, gracias nuevamente por permitirnos reunirnos acá, Señor, por medio de estos medios telemáticos, Señor. Te damos las gracias porque tu palabra vive, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra es... Gracias por estar con nosotros en todo tiempo, Señor, en nuestros hogares.
Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en el próximo culto que podamos tener, Señor, por medio de esta vía telemática, para que seas tú guiándonos en todo tiempo, Señor. Cuídanos, Señor, cuídanos a todas las familias de la iglesia, Señor. Ponemos delante de ti todos nuestros motivos de oración, Señor, que tú los conoces. Gracias por cuidarnos, gracias por esa palabra, Señor, que hemos escuchado, que transforma nuestras vidas, Señor, y nos guía en cada momento, Señor. Cuídanos, Señor, y hasta nueva reunión contigo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.